Nos proponemos dar cuenta en nuestro periódico de todo cuanto pase en el Congreso, refiriendo simplemente la verdad y emitiendo al propio tiempo nuestro parecer en todas las cuestiones de que se ocupen los legisladores. Con estas palabras, Francisco Zarco informaba a sus lectores sobre lo que sería su labor durante los siguientes meses. Escritor y periodista, Francisco Zarco no solo sería testigo y relator de los trabajos del Congreso, sino también activo participante, pues él era uno de los diputados constituyentes. De esta forma, además de sus crónicas magistralmente plasmadas en su obra La historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, Francisco Zarco sería un valioso protagonista del mismo. El caso de Francisco Zarco, en donde un gran escritor, intelectual y periodista fue también un notable legislador, no fue algo atípico en esa generación. El constituyente de 1856-1857 estuvo integrado por un importante número de mexicanos precedidos de una brillante trayectoria en diversos ámbitos profesionales, siendo el periodismo un oficio común en varios de ellos, lo que probablemente influyó en la vehemencia con que Zarco y otros constituyentes defendieron la libertad de expresión. El contenido de la Constitución de 1824 no había sido del agrado de todos los habitantes de la joven nación. Las clases altas, que gozaban de grandes privilegios en la época colonial, sintieron que sus intereses estaban amenazados. El clero y la milicia apenas si las acataban, y ante la virtual ausencia de partidos políticos, las logias masónicas se enfrentaban en lo que sería el preámbulo de las luchas entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores. Las pugnas políticas desembocaron en revueltas y levantamientos armados. Y en medio de esta caótica situación, Antonio López de Santa Anna logra ser electo presidente en 1832. En esas mismas elecciones es electo como vicepresidente Valentín Gómez Farías, quien aprovecharía la ausencia temporal de Santa Anna para promover la educación laica, retirar el fuero a militares y eclesiásticos y promover el uso de los bienes ociosos pertenecientes a la Iglesia. Estas medidas provocaron inconformidad y hasta levantamientos por parte de los afectados. Así que Santa Anna regresó para deponer de inmediato a Gómez Farías, desconocer la Constitución de 1824 y establecer el centralismo. Le denominaron 7 leyes, pero eso no significa que no sea una constitución por su estructura y porque fue emanada de un constituyente. Es una constitución liberal por su manufactura, es la primera constitución que tiene una declaración de derechos y deberes del ciudadano y digamos la confusión es que en lugar de dividir los poderes públicos en 3 poderes como generalmente lo conocemos, era una constitución que dividió los poderes públicos en 4 poderes. A partir de la entrada en vigor de las 7 leyes constitucionales, el Supremo Poder Conservador estuvo en continuo desacuerdo y enfrentamiento con los otros 3 poderes. Los movimientos federalistas continuaron, y esta situación contribuyó a que poco tiempo después, Texas se independizara y Yucatán buscara separarse. En medio de la desastrosa situación, se convocó a un Congreso Constituyente que presentó un proyecto federalista que fue desechado por un movimiento militar en Huejotzingo encabezado por Nicolás Bravo, con Santa Anna tras bambalinas. Se formó entonces la Junta Nacional Legislativa, la cual aprobó las denominadas Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843. El siglo XIX es bastante contrastante, ¿no? Y yo creo que hay que invertir la manera en cómo hemos visto al poder ejecutivo. Teníamos ejecutivos generalmente débiles y congresos muy poderosos. Y regiones en los estados también igualmente poderosos. Y siempre se pone el ejemplo de Santa Anna, que es la era de Santa Anna, no sé qué más. Pero yo he contabilizado el periodo de gobierno de Santa Anna y no duró más que 6 años y un par de meses. Es decir, en todos los momentos donde él gobernó, ese es nuestro máximo dictador en la primera mitad del siglo XIX. En realidad, Santa Anna usaba a otros actores y también los otros actores usaban a Santa Anna. Por
Por si esto fuera poco, tras la invasión norteamericana de 1847, México pierde, además de Texas, California, Nuevo México y parte de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. Santa Anna partió al exilio tras la derrota ante los estadounidenses, pero hacia 1853 el Partido Conservador propicia su retorno, considerándolo como una solución a los problemas que vive el país. Sin embargo, el 1 de marzo de 1854 estallaría una revolución liberal encabezada por el anciano e incansable líder insurgente Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, y cuyos principios serían establecidos en el Plan de Ayutla. El Plan de Ayutla se destacó, entre otros aspectos, porque hizo posible que los liberales establecieran un programa de transformación liberal y porque fue el primer movimiento ocurrido en el México independiente, guiado por un compromiso con los intereses y las demandas populares, y no por un afán personal de poder. La revolución de Ayutla triunfó. Juan Álvarez asumió la presidencia y promulgó una serie de leyes liberales de enorme trascendencia, que fueron conocidas como los nombres de los ministros del gobierno que las impulsaron: Juárez y La Fragua. Y conforme a lo establecido en el Plan de Ayutla, convocó a un Congreso Constituyente el 16 de octubre de 1855, que dio inicio a sus trabajos el 14 de febrero de 1856, bajo la premisa de construir a la nación bajo la forma de república democrática y popular. 155 miembros integraron el Congreso. La mayor parte de ellos eran liberales moderados. En menor proporción estaban los liberales puros, y completaba el constituyente una reducida fracción conservadora. El señor don Valentín Gómez Farías, presidente del Congreso, conducido por varios diputados y arrodillado delante del Evangelio, juró enseguida. Hubo un momento de emoción profunda al ver al venerable anciano, al patriarca de la libertad en México, prestando el apoyo moral de su nombre y de su gloria al nuevo Código Político. Todos los diputados puestos de pie y extendiendo la mano derecha prestaron el juramento, oyéndose las 100 voces que gritaron: ¡Sí juramos! Decíamos también que era notable la formación profesional de muchos de ellos, que junto con sus profundas convicciones permitieron conjuntar un grupo singularmente valioso. Ponciano Arriaga, abogado. Ignacio L. Vallarta, abogado y político. José María Mata, militar, médico y diplomático. Guillermo Prieto, escritor y político. León Guzmán. Santos Degollado, militar y político. Ignacio Ramírez, el Nigromante, escritor, poeta, periodista y abogado. José María La Fragua, literato. Y desde luego, Francisco Zarco, así como Valentín Gómez Farías, Vicente Riva Palacio y Melchor Ocampo. La Constitución de la República Mexicana fue promulgada el 5 de febrero de 1857. En sus páginas fueron escritas las disposiciones relativas a las relaciones Estado-Iglesia, que si bien eran moderadas, causaron gran descontento entre las autoridades eclesiásticas y los conservadores, dando inicio a una confrontación armada. Este golpe de Estado fue encabezado por el propio presidente, Ignacio Comonfort, quien desconoció la Constitución que hace poco había jurado. Conforme a lo establecido en la Constitución, Benito Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la República y trasladó el poder ejecutivo fuera de la República, y comenzó entonces la Guerra de Reforma. En medio de la guerra, Juárez promulgó desde Veracruz las llamadas leyes de reforma: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica del Registro Civil o Ley sobre el Estado Civil de las Personas, Ley sobre Libertad de Cultos, que fueron integradas a la Constitución años después. Fue un conflicto, la parte de qué se iba a hacer con la parte de los católicos, o sobre todo la iglesia y el nombramiento de los obispos, ¿no? Y tiene que ver con un viejo conflicto que había desde la época
colonial, que había una bula papal que le permitía al rey de España nombrar a los obispos. Cuando México se independiza, dicen, bueno, el Estado mexicano dice, pues vamos a tomar esa atribución. Y dice la Iglesia, pues yo no te dejo que tú nombres a mis obispos. Entonces ahí es un conflicto de soberanía y finalmente yo creo que nuestras constituciones y nuestros actores políticos fueron muy sabios en el momento en que lograron que la Iglesia pues siguiera más o menos nombrando a sus obispos, y eso como que bajó un poco la tensión. Con la Constitución de 1857, si bien no fue posible establecer la libertad de cultos y con ello terminar el monopolio de la Iglesia Católica, se alcanzaron importantes logros como la libertad de enseñanza, la prohibición del perder la libertad por causa de voto religioso, excluir al dogma religioso como límite al derecho de manifestación de ideas y a la libertad de prensa, eliminar el fuero eclesiástico y prohibir a las corporaciones civiles o eclesiásticas adquirir o administrar bienes raíces, salvo los destinados al servicio u objeto de la institución. Yo pienso que se ha exagerado no porque no sea relevante la Constitución del 57, sino que hay una visión muy maniquea de que las únicas constituciones que contaron en México es la del 24, la del 57 y la del 17. Y en realidad tenemos una historia constitucional mucho más vasta. Como comenzó esta entrevista, pues en los años 30 hay una constitución, en los años 40 hay otro par de constituciones, que es la de las bases orgánicas del 43, y luego la menos mencionada es la del Acta de Reformas de 1847. Entonces, toda esa tradición constitucional, junto con el momento de Cádiz, cuando todavía no éramos independientes, nos generan realmente una tradición constitucional que explican de mejor manera qué sucede o cómo debemos ver la Constitución de 1857. Sí, con elementos novedosos, pero también con elementos de continuidad que tienen que ver con esa tradición constitucional. Los principios escritos en esta Constitución cobraron mayor relevancia ante los conflictos que enfrentó al país después de su promulgación. La Guerra de Reforma, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano para que la soberanía nacional persistiera y el Estado mexicano se consolidara. Esta es una obra de una generación singular de mexicanos. Republicana, democrática, liberal y federalista, la Constitución de 1857 fue un pacto político de gran trascendencia, un consenso necesario para que México saliera avante de las circunstancias adversas que precedieron ese momento y las que enfrentaría después, y un antecedente fundamental para la consolidación de los derechos sociales en nuestro país.